la dulzura de tu voz me conduce hasta el lugar santísimo y me llevará hasta ti para vivir cerca de ti. Quedaron ahí, hermano, interesantes. Incluso hubieron preguntas muy buenas, ¿verdad? Entonces, el misterio en la tentación de Jesús. Y esta es la segunda parte. Decíamos el martes que la codicia, el orgullo y el poder fueron las tres áreas que trataron de tentar a Jesús. Amén. También decíamos el martes, hermano, que, o mejor dicho, estuve leyendo el martes la misma escena en tres de los evangelios diferentes, Mateo, Marcos y Lucas. Y estos escritos dicen así, en Mateo capítulo 4, verso 1, dice, enseguida fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el adversario, o sea, el calumniador, el acusador. En Marcos capítulo 1, verso 12 dice, luego el Espíritu lo hizo subir al desierto. Ahí estuvo 40 días siendo probado por Satán. Estaba entre los animales del campo. Los ángeles le servían. Marcos agrega una información que los otros dos no tienen. Amén. Aparte del servicio angelical y de los animales del desierto, porque Mateo menciona acerca de, me parece que Mateo menciona, perdón, Lucas menciona el que le servían los ángeles, pero aparte del servicio angelical y de los animales del desierto, Marcos da a entender que Jesús fue tentado durante los 40 días. No solamente al llegarle el hambre, sino que durante los 40 días. Como que durante esos 40 días el enemigo estuvo agarrando estrategias a ver cómo lo botaba, cómo lo debilitaba. Amén. Y lo cual hace sentido porque no pudiéramos pensar que solo 3 textos le iba a durar el enemigo al Señor, ¿verdad? Eso, hermano, como que no hace sentido, pero, hermano, entonces, de esa información que Marcos da, nosotros no hemos hablado porque él no cuenta qué pasó. Marcos, hermano, no cuenta qué fue lo que pasó en ese lugar, en ese momento de la tentación, cambia el tema. Durante esos 40 días, hermano, según Marcos, hermano, solamente él relata esto, pero ya no relata nada más. ¿Cuáles fueron las pruebas? ¿En qué forma le servían los ángeles? ¿Quiénes eran los animales que andaban ahí? Otras versiones dicen las bestias, ¿verdad? Amén. Bueno, entonces Mateo data esta información de los ángeles, le vuelvo a decir, hermanos servidores, al final de la tentación. No es Lucas, sino que es Mateo. Él data esta información, hermano, él data esta información de los ángeles servidores al final de la tentación. Y tal vez de ahí fue donde Marcos agarró, hermano, a ciertas partes de lo que estaba sucediendo en aquel lugar. En Lucas capítulo 4, perdón usted, 1, capítulo 4, 1 y 2, dice, ahora bien Jesús, note estas palabras, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. Por el mismo Espíritu fue llevado al desierto 40 días para ser tentado por el adversario. Lucas lo describe, mis amados hermanos, lo describe un poco más severo, porque dice que estaba lleno del Espíritu Santo. Amén. Y lleno del Espíritu Santo fue llevado a ser tentado por 40 días, fue llevado al desierto 40 días para ser tentado por el adversario. Ahora, recordemos, hermanos y hermanas, recordemos que estos eventos, aleluya, que estos eventos, hermano, que estos eventos
fue propuesto por el Padre. El diablo aquí estaba sirviendo de un títere de Dios. Amén. Estaba sirviendo de un títere para probar la fidelidad de su enviado, así como sirvió de títere con Job y con algunos otros hermanos de siervos anteriores. Si nosotros vemos a los siervos de Dios, hermano y hermana, si nosotros vemos a los siervos de Dios, uh, nos damos cuenta, hermano, especialmente del pasado, pues si vemos a los siervos de Dios del pasado, todos ellos fueron pasados por diversas pruebas durante su vida. Vemos, hermano, la prueba de Abraham, por ejemplo. Vemos, mis amados hermanos, vemos también la prueba, como ya mencioné, de Job, las pruebas de Jeremías. Amén. Entonces, hermano, hubieron demasiadas pruebas a las que fueron ellos sometidos de parte de Dios y el enemigo quería hacer creer como que la idea era de él, ¿verdad? Como que él era el que iba a hacer caer a los siervos del Dios. Amén. Entonces, ahora, nosotros también, hermanos, somos pasados por diversas pruebas. Batallamos, hermano, nosotros batallamos contra nosotros mismos y ese es el problema grande que todos nosotros tenemos, que batallamos contra nosotros mismos. Amén. Entonces nosotros también somos pasados por diversas pruebas durante toda nuestra vida, especialmente nuestra vida en el Evangelio. Algo que que el Señor me hacía sentir, hermano, me hacía ver en la madrugada, en esta madrugada, fue que cuando nos vemos atrapados o quizás afligidos, hermano, quizás nos sentimos en que estamos en un callejón sin salida y no sabemos qué hacer. Entonces, hermano, hay una voz interna que nos pregunta, ¿por qué Dios no hace nada? ¿Por qué si nos estamos hundiendo no nos tiende la mano para auxiliarnos? ¿Verdad? Amén. ¿Quién de nosotros quizás, hermano, no ha tenido quizás, hermano, ese pensamiento? ¿Quién no ha pensado de esa manera? ¿Verdad? Por lo menos yo sí lo he pensado, ¿verdad? En momentos, hermano, que siento que ya me llegó el agua, hermano, hasta el cuello, hermano, e inmediatamente después de ese pensamiento nos sentimos culpables al pensar eso. Entonces el enemigo se aprovecha y comienza a machucar nuestra alma. Amén. El pensamiento se convierte en nuestro enemigo y nos comienza a machucar nuestra alma y nos sentimos los pecadores, hermano, los pecadores más, ¿cómo diría yo? Nos sentimos los pecadores más grandes del planeta Tierra, ¿verdad? Amén. Pero lo que el Señor me hacía sentir esta madrugada es, hermano, de que él, hermano, él no se siente, hermano, él no se ofende por esto. Amén. El Señor no se ofende, hermano, por ese pensamiento que nosotros tengamos. Y nosotros pensamos de que ya lo matamos, ¿verdad? De que ya el Señor ya ni siquiera nos va a querer voltear ni a ver, ¿verdad? Pero el Señor me hace sentir, hermano, que Él no se ofende por este pensamiento. Él sabe que estamos a punto, mis amados hermanos, de hundirnos, pero no estamos hundidos todavía. Amén. Y era lo que el Señor me hablaba, de que nosotros, hermanos, sentimos de que estamos, hermano, a punto de hundirnos, pero no estamos hundidos todavía. Notemos algo bien importante. Pedro en el mar, él caminó hacia donde estaba Jesús y no Jesús hacia donde estaba Pedro. También, hermano, cuando fue la pesca milagrosa, cuando ya el Señor había resucitado y se aparece, hermano, a sus discípulos en el mar. Igualmente, cuando Pedro se lanza al agua, hermano, Pedro nada hasta donde está el Señor. Ya el Señor ya no caminó en el agua hacia la barca. Amén. Entonces, hermano, en otras palabras, somos nosotros los que tenemos. Oiga, esta palabra, y quiero que le quede bien grabado porque yo lo veía clarito esta madrugada, hermano, que me despertaba, hermano, lo miraba bien clarito, que nosotros, hermano, en otras palabras, lo que tenemos que hacer es desafiar la ley de la gravedad. Amén.
Aún para entender aquel texto que dice, lo que ates en la tierra será atado en el cielo. En el cielo, si nosotros, hermano, no desafiamos la ley de la gravedad, en el cielo no nos van a escuchar. Si nosotros no nos atrevemos a romper con la ley de la gravedad, hermano, en el cielo no nos van a oír. Y el Padre, hermano, el Padre quiere escucharnos, así como usted quiere escuchar al Padre, el Padre también quiere escucharnos. Entonces, el Señor me hacía sentir esta mañana, hermano, acerca de la oración con el Padre, en el momento de la intimidad que hablábamos hace unos días atrás, que ahí ya no tiene nada que ver el Hijo, ya no tiene nada que ver el Espíritu Santo, ahí es otra gloria, ahí es, hermano, otra dimensión. Amén. Ya no tiene que ver, hermano, absolutamente nada, hermano, como le decía, hermano, la oración persistente, no. Ahí es otra dimensión a la que el Padre nos va a llevar. Entonces, si él quiere, si usted quiere oírlo a él también quiere oírlo a usted. Amén. Bueno, entonces, ahora, miremos este otro punto. Dice, lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Amén. Bueno, pero aún aquí, en ese momento, el Señor recibe una tentación. Ahí todavía tratan, hermano, de tentarlo, de probarlo. Amén. ¿Por qué? Porque en el momento que él, hermano, que él está hablándole de eso a Pedro, hermano, es cuando le habla, les habla, les dice sobre esta roca levantaré mi iglesia y los religiosos han dicho que ahí fue donde le dieron las llaves del cielo a Pedro, que no pueden estar más lejos de la verdad en ese texto, pero en fin, entonces hermano, entonces aquí recibe una tentación porque es cuando Pedro se opone al sacrificio de la cruz. Amén. Es cuando Pedro le dice, Señor, que no te pase nada de lo que tú estás diciendo. Nada. Entonces el Señor le habla. Y hay una versión que yo leía hoy, hermano, que me llamó mucho la atención porque decía esta versión, quítate de mi vista, Satanás, porque escándalo eres para mí. Tus pensamientos no son los de Dios, sino de los hombres. Entonces me llamó la atención la forma que esta versión lo ponía y yo buscaba la palabra Satanás en el hebreo. Y en el hebreo original, hermano, es un sustantivo de un verbo que significa principalmente en este texto obstruir, oponerte. En otras palabras, le estaba diciendo, tú, obstructor, tú que te opones, porque tú miras el sentimiento de los hombres, pero no miras el pensamiento que Dios tiene para toda la humanidad. Amén. Entonces, hermano, eso es algo que nosotros tenemos que notarlo. Entonces, aún aquí, hermano, a momentos antes de que llegara el momento del Getsemaní, porque decía el martes que aún en el Getsemaní todavía fue, hermano, una última prueba que el Señor pasó. Es más, aún en la cruz lo tentaron. Aún en la cruz quisieron, hermano, conmoverlo en su ego. Si tú verdaderamente eres quien eres, bájate y bájanos a nosotros también a ver si es cierto. Herodes, hermano Herodes, cuando llega el Señor con él, Herodes quería que el Señor le hiciera un milagro. Hazme un milagro, pues. El Señor ni siquiera le contestó, pero a su pueblo, hermano, era milagro tras milagro tras milagro. ¿Por qué? Porque estas señales seguirán a los que creen. Solamente los que creen verán esa gloria del Dios Altísimo. Amén. Por eso hoy en día, hermano, yo sé, en las campañas evangelísticas hay sanidades divinas y hay esto y hay lo otro, hermano, y la gente le pone más énfasis a lo que son las sanidades, hermano, que a la palabra. Pero en realidad lo que te salva, hermano, no es una sanidad, porque ¿de qué sirve llegar, hermano, al infierno con todos nuestros miembros? Hermano, ¿de qué nos serviría a nosotros si no vamos a entrar al cielo así, ¿verdad? Amén. Entonces, hermano, entonces el Señor en esta versión dice, quítate de mi vista, Satanás, porque escándalo eres para mí. Tus pensamientos no son los de Dios, sino de los hombres. Amén. Entonces, es necesario, hermano y hermana, entender
que el que nos dejen, hermano, el que nos dejen de tentar por un tiempo no quiere decir que la batalla terminó, a lo contrario, nos dejará, hermano, nos dejará por un tiempo, pero se va a arreciar conforme se acerque la gloria que Dios tiene para nosotros. Conforme se acerque, hermano, ese día final, entonces se va a arreciar. Ahora ya vendrán las tentaciones, van a venir disfrazadas de palabras bonitas. No, mi amor, ¿para qué vas a irte a orar? ¿Por qué no te quedas conmigo? Mira, hoy es día, ¿por qué no nos echamos una película? Y reconectamos nuestro amor. Ya viene con palabras bonitas, con palabras, hermano, con palabras que a cualquiera pudieran convencer. Pero le aseguro que si no fuera día de oración o no fuera momento en que decidió a ir y buscar el rostro del Señor, yo le aseguro a usted, hermano y hermana, que no llegaría esa invitación. Amén. Entonces se va a arreciar las tentaciones, se va a arreciar las pruebas, se van a arreciar, hermano, la forma que van a querer botarnos. Tal vez la familia se va a venir encima, los hijos se van a venir encima, hermano, hasta el perro quizás nos va a querer morder cuando lleguemos a la casa. Pero nosotros sabemos y estamos confiados, hermano, de que vamos a guardar silencio hasta cuando Dios nos diga, ahora revístanse del poder que ya les di para que contraataquen el ataque que viene. Amén. Porque, hermano, porque con esta vestidura que tenemos de nada nos sirve. Con la vestidura de orgullo, con la vestidura, hermano, del ego, con la vestidura, mi amado hermano, del yo lo puedo todo, hermano, no podemos vencer. David, hermano, no pudo vencer a un Goliat, hermano, hasta que se quitó las armaduras del grandote Saúl. ¿Y qué fue lo que hizo? Sacó su onda, se fue a buscar las piedras que Dios le indicara y solo una le bastó para destruirlo. Y no solo eso, sino que ahí Dios le proveyó espada para que la guardara y cuando la necesitara, la iba a sacar. Y así fue. Entonces Dios te va a dar espada para que la guardes, para que la tengas en almacenamiento, para que la tengas guardada, escondida, y en el momento justo y necesario la vas a sacar y ya no se te va a hacer grandota, ahora te va a hacer al tamaño cabal de tu mano, donde la puedas empuñar y puedas contrarrestar y contraatacar todos los ataques del enemigo. Amén. Ese es el misterio de la tentación. Ese es el misterio, hermano, que nosotros tenemos que entender y conocer de que, no, de que en toda nuestra vida, mientras sirvamos a Dios, van a haber tentaciones y van a haber, mi amado hermano y hermana, van a haber pruebas. Nadie está excepto. Yo siempre repito esto porque, hermano, porque es impactante oír, hermano, a la multitud de creyentes, oírlos, hermano, oírlos de que basan la bendición de Dios con lo que ven. Este Dios me bendijo con esto, y Dios me bendijo con lo otro, y Dios me bendijo allá, y Dios me bendijo. ¿Y cuándo vas a bendecir a Dios? ¿Cuándo vas a dejar, hermano y hermana, a bendecir al Dios vivo? Al que según tú te ha proveído de todo, ¿cuándo lo vas a bendecir? Ah, hermano, yo lo bendigo en cada momento, yo oro y yo lo bendigo. No, 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 no. El bendecir a tu Dios es honrar a tu Dios. Y honrar a tu Dios es, hermano, tener el tiempo justo y adecuado para Él. Porque no podemos decir que nosotros le conocemos si no le visitamos. No podemos decir que tenemos conexión si no dejamos que Él nos visite. Y podemos hacer todos los planes. Yo te voy a decir algo, hermano. Cuando tú haces planes y en esos planes no incluyes a Dios, créeme, vas a fracasar. Tarde que temprano vas a fracasar. ¿Por qué? Porque el enemigo tiene sus estrategias.
y de una forma o de otra va a tumbar los deseos de tu corazón, o por lo menos va a tratar. El Señor Jesús estaba en un momento vulnerable, hermano, lo hemos predicado de esa manera. Pero si yo sigo el pasaje de Lucas, mi Señor estaba lleno del Espíritu y estaba empoderado, hermano, estaba en poderío. Mi Señor estaba bien parado cuando llega el enemigo y lo quiso tocar y lo quiso tentar y le quiso meter, hermano, tal vez temores ahí en el desierto y quiso, hermano, quizás, hermano, intimidarlo, y el Señor bateando una y bateando otra y bateando otra, hasta que llegó el momento que corporalmente sintió hambre, que habían pasado 40 días, pero estaba restaurando a un pueblo que había caminado 40 años en el desierto y no habían podido entrar a una tierra prometida. Yo no, yo no sé, hermano y hermana, verdaderamente si yo le estoy hablando a usted, iglesia de Jesucristo, o a alguien más que va a oír este mensaje. Pero hay cosas, hermano, que el Señor viene hablándonos y nosotros sabemos que ese Dios no se equivoca. Yo sé que por ahí andan historiadores, habiendo si niegan ciertos pasajes de la Biblia y esto y lo otro, y pueda que tengan razón en ciertas cosas, hermano, porque nosotros no conocemos los escritos originales, hermano, y muchas palabras se pierden en la interpretación o en la traducción, hermano y hermana, pero nosotros por eso es que tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo para que la palabra se nos sea revelada. Ya no nos confiamos solamente de una predicación, ya no nos confiamos solamente que tenemos 20, 30 años en el Evangelio. Tenemos que hacer nuestra tarea, por eso es que la palabra dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Otra versión dice, por falta de entendimiento. Pero ahora, mis amados hermanos y hermanas, nosotros tenemos que saber y tener bien claro que nuestro Dios está vivo todavía, que no estamos huérfanos, tenemos un padre que nos llama bendecidos, un padre que nos llama hijos, un padre que nos llama, hermano, herederos. Tenemos un padre, aunque el mundo no lo quiera creer. No estamos huérfanos. Por eso hoy yo le quiero a usted sugerir, no aconsejar, sugerirle que cuando usted se sienta molesto o molesta por las actitudes de fulano o de mengano, guarde silencio y procure buscar su rinconcito y poner esa situación y decir, Señor, me siento molesto por esto. ¿Qué hago? Porque el enemigo va a tratar de botarle, hermano y hermana, botarle aún hasta su paz, aún que usted reaccione equivocadamente. Y después se va a arrepentir, sí, y el Señor le va a perdonar y todo el asunto, pero ese no es el punto. El punto es que tenemos que tener, hermano y hermana, tenemos que tener sobriedad. Tenemos que ser sobrios, como dice la palabra. Astutos. Tenemos que ser astutos en medio de la mansedumbre. Amén. Ahí donde está, yo quiero orar, hermano, hermana, yo quiero orar. Yo verdaderamente quisiera continuar. Mi garganta no me está dando el resultado que yo quiero, pero yo quiero que oremos juntos, hermano, y que captemos el mensaje del día de hoy, como el mensaje del martes, mi amado hermano y hermana. Ahí donde está. Yo no sé si hay alguna enfermedad en el camino o usted tenga una petición de sanidad de parte de Dios. Ahí póngasela en la presencia del Señor. Su trabajo igualmente ahí en la presencia del Señor. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Padre,
En el nombre glorioso de Jesús. Yo te doy las gracias, Señor bendito, por el mensaje del día de hoy. Señor amado, Padre Santo, perdona la inutilidad humana, Señor bendito, de este servidor tuyo, Padre Santo. Señor de la gloria, por favor, Padre amado, pon tu mano de sanidad sobre mi garganta, sobre mi mente y sobre mi corazón, Señor bendito. Padre Santo, necesito fuerzas y tú sabes, Señor amado, el por qué las necesito hoy más que nunca, Señor. Padre Santo, bendice a esta congregación, bendice a aquel, Señor bendito, donde vaya a llegar este mensaje. Señor amado, aquel que tiene enfermedades, aquel Señor de la gloria que está atado a vicios, aquel que está atado, Señor de la gloria, a la pornografía, aquel que está atado, Señor bendito, a la prostitución, al homosexualismo, al lesbianismo, Señor amado. Por favor, Señor eterno, sé tú, Señor de la gloria, el que haga una obra, Señor bendito, en la vida de aquella persona. Señor amado, en el nombre glorioso de Jesucristo. Señor bendito, todos los planes que tenemos, Señor amado, los ponemos delante de tu presencia y tú dirígenos a través de tu Espíritu, qué es y cómo lo debemos de hacer, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, Señor, y amén.